Buenos días, mi nombre es Cristel Cabrera y yo les voy a hablar sobre lo que es el régimen disciplinario. Comenzando porque el régimen disciplinario son las pautas que dictan, que ya están establecidas para lo que es regular el comportamiento en el ejercicio de la función notarial, la cual establece ya sanciones para lo que es el incumplimiento de las obligaciones establecidas. El notario en el ejercicio de su función puede incurrir en tres tipos de responsabilidades, como ser la responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Asimismo, también puede incurrir en lo que es la responsabilidad fiscal. Comenzando por la responsabilidad administrativa. Primero lo que se hace es que se investigue el hecho, ya sea de oficio o a petición de parte. Luego, una vez que concluye dicha investigación, se remite el expediente a lo que es la Corte Suprema de Justicia, quien lo traslada a lo que es la Sala de lo Civil. La Sala de lo Civil emite una conclusión y una resolución. Ahora, ¿qué pasa si en la resolución lleva implícita lo que es la sanción? En este caso, quien se encarga de ejecutar dicha sanción es la Contraloría del Notariado. Luego tenemos lo que es la responsabilidad civil, la cual en esta le corresponde lo que es la persona perjudicada acudir a lo que es el órgano jurisdiccional competente para deducir la responsabilidad civil en que incurrió el notario y que en este caso se le indemnice por lo que son los daños y perjuicios ocasionados. Y por último tenemos lo que es la responsabilidad penal, que esto en caso de que se constituya como delito. En este caso se hace el conocimiento de lo que es la Contraloría del Notariado y dicha Contraloría hará el conocimiento del Ministerio Público, ya que este es el representante de los intereses de la sociedad. Y este se encargará el Ministerio Público de ejercer la acción correspondiente. Luego tenemos la obligación de los notarios. En este caso tenemos lo que es número 1, inscribirse en el registro. Número 2, obtener el carnet de identificación notarial. Número 3, depositar en lo que es la Contraloría del Notariado los protocolos de las copias de los instrumentos que ya autorizó, y tenemos también depositar en la Contraloría del Notariado los protocolos de las escrituras matrices ya autorizadas. Asimismo, tenemos también la obligación de cumplir con las disposiciones legales, las circulares o instrucciones emitidas por la autoridad competente. En este caso, relacioné este artículo con lo que es el artículo 12 del Código del Notariado, que establece también dichas obligaciones del notario, como ser llevar un libro copiador de las cubiertas de los testamentos cerrados. También está autorizar los instrumentos públicos de acuerdo con las instrucciones que le estipulen los otorgantes. Luego continuaré hablándoles sobre lo que es la entrega para custodia y presentación. Ahora, los notarios tienen la obligación de entregar a la Contraloría del Notariado dentro de los primeros 3 meses de cada año el original de su protocolo. Ahora, ¿qué pasa si en dicho protocolo existen irregularidades? La Contraloría del Notariado, en este caso, le hará saber de dichas irregularidades al notario para que éstas sean subsanadas. En caso de que no sean subsanadas, lo que hace la Contraloría del Notariado es que se abstendrá de emitir autorización a lo que es el sistema bancario para que dichos notarios no puedan comprar nuevos tomos de papel especial notarial. Asimismo, lo mismo pasará cuando los notarios se encuentren en mora en el cumplimiento de la entrega del protocolo a la Contraloría del Notariado. En este caso, también la Contraloría del Notariado autorizará para que no se le venda lo que es el papel especial notarial hasta que ellos hagan entrega del protocolo, y en caso de que no hagan entrega del protocolo, se les impondrá la sanción correspondiente. Ahora, asimismo, la Contraloría también hará las observaciones que sean necesarias dentro de ese mismo año sobre los protocolos, y se les notificará a los notarios para que ellos enmienden los errores si hubieran cometido. Luego les voy a hablar sobre lo que es el depósito. El notario
tiene la obligación de depositar su protocolo, su sello y el papel especial notarial que hubiese adquirido el que sea utilizado y no utilizado. En este caso debe depositarlo a lo que es la Contraloría del Notariado cuando proceda lo que es la inhabilitación o cuando exista una resolución donde se haya impuesto la suspensión o cancelación del exequatur. Asimismo, este depósito debe hacerse dentro de lo que son los 10 días inmediatos a lo que es la fecha de inhabilitación o una vez que se esté firme lo que es la resolución correspondiente. Ahora, asimismo, los notarios que hayan sido condenados por la comisión de delitos cuya pena exceda de 5 años, ellos deben depositar su protocolo provisionalmente a la Contraloría de Notariado. Entonces, en el depósito provisional, lo relacioné con el artículo 50 del Código Notariado, que nos habla de las personas que deben depositar sus protocolos provisionalmente, y entre ellas están, como lo dije anteriormente, las personas que hayan sido condenados por la comisión de delitos cuya pena exceda de 5 años, y también tenemos el notario que desempeñe sus funciones públicas con anexa jurisdicción y goce de sueldo mientras esté en el ejercicio del cargo, entendiéndose por anexa jurisdicción la autoridad o poder que tienen los funcionarios de manera colectiva o individual para aplicar las leyes en el ámbito jurisdiccional. Luego tenemos cuando el notario tuviera que ausentarse de la República o padeciera de una inhabilitación ya sea física o mental que le inhabilite para ejercer la función notarial, deberá con autorización de la Contraloría del Notariado depositar su protocolo en un notario el cual sea hábil y quien extenderá será el encargado de extender los testimonios o las copias de los instrumentos que ya autorizó. Y en cuanto a los asuntos no contenciosos, el instrumento donde conste la resolución final. Lo relacioné con el artículo 6 del reglamento del Código del Notariado, donde nos habla de la sustitución temporal del notario sustituto, el cual se encarga de extender las copias o testimonios de los instrumentos que el notario que se volvió inhábil ya autorizó. Y tenemos que, asimismo, en caso de muerte del notario, la obligación de entregar el protocolo a la Contraloría del Notariado recae en lo que son sus herederos o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o de 2º de afinidad, o en su caso los representantes legítimos del notario fallido. Ahora, previo a realizar el depósito, se debe de realizar un informe a la Contraloría del Notariado en el cual debe contener lo que es la causa, motivo o circunstancia que lo obligó a realizar el depósito. Asimismo, debe plasmar lo que son el número de instrumentos autorizados, así como el último número de folio, nombre de los otorgantes. Ahora, en el caso de ausencia definitiva del notario, quien se encargará de los libramientos de testimonios o de las copias será la Contraloría del Notariado. Luego les voy a hablar sobre lo que son las sanciones. En este caso, cuando el notario no cumpliere con las obligaciones establecidas, la Corte Suprema de Justicia se encargará de imponer las sanciones, las cuales serán ejecutadas por lo que es la Contraloría del Notariado, ya que es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellas, las sanciones que tenemos número 1, la amonestación privada. Cuando hablamos de amonestación, estamos hablando de una advertencia severa que se dirige hacia una persona, en este caso, el notario. En cuestión de la amonestación privada, los inspectores lo que hacen es que le hacen un llamado de atención al notario y se deja constancia de ello. Luego tenemos la suspensión, que eso tiene carácter temporal y se trata de la suspensión del exequatur del notario. Y por último tenemos lo que es la cancelación del exequatur, que en este caso el notario esta persona no puede volver a ejercer su función notarial. Ahora, esto lo relacioné con lo que son los artículos del 79 al 83 del Código del Notariado, que nos habla de las sanciones. Y el artículo 80 considera a la amonestación privada como una falta leve. El artículo 81 considera la suspensión como una falta grave. Y por último,
el artículo 82, la cancelación del exequatur como las faltas muy graves. Ahora, en este caso les voy a dar los ejemplos de cada una de ellas. ¿Cómo hacer? En las faltas leves tenemos lo que es el irrespeto manifiesto y público, ya sea del notario hacia sus colegas o particulares, es decir, que el notario insulte a su colega de manera pública, por ejemplo. Luego tenemos la mora en el pago de las contribuciones, es decir, que el notario se encuentra moroso con el pago de impuestos. Luego tenemos el incumplimiento por primera vez de lo que son las disposiciones, instrucciones y circulares emanadas por lo que es la Contraloría de Notariado. Es decir, que se le da una instrucción por la Contraloría de Notariado y que dicho notario no la cumple. Luego tenemos lo que son las faltas graves. Número 1, tenemos el incumplimiento por segunda o más veces de lo que son las disposiciones, instrucciones y circulares. Es decir, que no solo haya incumplido una vez, sino que haya sido reiterada. Que una vez que ya se le llamó la atención por realizarlo, lo vuelva a realizar dicho notario. Tenemos el ejercicio no personal de la profesión. Esto quiere decir de que, por ejemplo, el notario le preste su protocolo a otro notario para que éste realice un instrumento público o autorice dicho instrumento. En este caso se violenta lo que es el principio de indelegabilidad. Luego tenemos la utilización de procedimientos contrarios a la buena fe en la contratación del personal con manifiesto deslealtad con respecto a otros notarios. Es decir, que, por ejemplo, un notario se valga de que le va a pagar más a la secretaria de otro notario para que esta persona, la secretaria, se vaya a trabajar con él. Aquí estamos hablando de procedimientos contrarios a la buena fe. Y tenemos por último la negligencia o morosidad reiterada en la prestación de lo que son las funciones requeridas. Cuando hablamos de negligencia es una falta grave porque no hay mala fe, sino experiencia e ignorancia, como ser también, por ejemplo, que el notario se encuentre moroso en extender lo que son las copias o testimonios de la parte solicitante. Luego tenemos las faltas muy graves. Entre ellas tenemos la reincidencia de falta grave. Ahora, se produce reincidencia cuando hay de por medio una sanción, es decir, que se repite la conducta o la omisión que ya fue sancionada anteriormente. Tenemos también lo que es la negativa reiterada e injustificada a la prestación de lo que son las funciones requeridas, como por ejemplo el cliente no llega por primera vez, sino que ya hizo la actuación y después no quiere darle el testimonio o extenderle las copias a dicho cliente. Luego tenemos lo que es la competencia ilícita reiterada en cualquiera de sus formas, es decir, que el notario baja el costo de sus honorarios para adquirir más clientela. Ahí estamos en un caso de una competencia ilícita. Luego tenemos el incumplimiento reiterado de deberes legales o reglamentarios que cause perjuicios a terceros. Y por último, cuando el notario haya sido condenado por sentencia firme por lo que es un delito doloso o en causa civil a indemnización de daños y perjuicios cuando esto sea en el ejercicio de su función. Luego tenemos lo de la denuncia. ¿Quién puede ser denunciante? Número 1, pueden ser denunciantes los otorgantes, los requirentes en un instrumento público a las personas a las cuales se le haya conferido un derecho o asimismo personas que tengan interés legítimo o directo en el acto. Y esto también para todos ellos deben ostentar lo que es la capacidad. Ahora, la denuncia en contra del notario debe ser por escrito en tamaño papel oficio y debe presentarse a lo que es la Contraloría del Notariado. Asimismo, la denuncia en contra de los notarios se presenta por las irregularidades que se cometieron en el ejercicio de su función. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Número 1, los requisitos de la denuncia tenemos como, en primer lugar, lo que es la designación precisa de lo que es a la autoridad ante quien se presenta, que en este caso pues es la Contraloría del Notariado. Número 2, nombres generales del denunciante. Número 3, nombres generales del denunciado.
Número 4, los hechos y fundamentos de derecho en que se sustente dicha denuncia. Número 5, una expresión clara de la petición, de lo que está pidiendo la parte interesada. También tenemos el poder conferido, que en este caso es cuando se confiere poder a un profesional del derecho. Tenemos también que se deben acompañar los documentos en que se funde y por último fotocopia de lo que es la tarjeta de identidad del denunciante. Ahora, en este caso, si carece de un requisito o no reúne los requisitos descritos, en este caso se requerirá al peticionario para que en un plazo de 10 días proceda a completar con dichos requisitos. En caso que éste no lo hiciera, se archivará sin más trámite. Y a esto lo entendemos como por el impulso de oficio. Asimismo, les voy a hablar ahora sobre lo que es el debido proceso. Una vez que se admite la denuncia, se procede a lo que es abrir un expediente, y una vez que se abre dicho expediente, como primera diligencia tenemos lo que es la citación, en la cual se señala fecha, día y hora para que el notario comparezca a lo que es la audiencia de descargo en la Contraloría del Notariado. En este caso, dicha audiencia de descargo, dicha citación es hecha por lo que es el secretario general de la Contraloría del Notariado, y en caso que no sea en el área del municipio del Distrito Central, se delega esta función a lo que es un juez de letras o de paz que tenga competencia en lo que es el fuero civil. Ahora, en la audiencia de descargo, si el denunciado no comparece y no tuviere razones que lo excusen para no hacerlo, en este caso se va a declarar rebelde y se seguirá con el procedimiento aunque él no está. Luego tenemos los medios de prueba, que los medios de prueba para invocar los hechos son los autorizados por el Código Procesal Civil. Y en el caso que la Contraloría de Notariado no tenga, por cierto, los hechos que alegó el denunciante, lo que hará es que se va a acordar lo que es una apertura de pruebas en un término no inferior a 10 días ni mayor a 20 días hábiles contados a partir del día siguiente que quedó firme dicha resolución. Luego tenemos que, una vez presentada la denuncia, el denunciante puede retirarla, en este caso, si aún no ha sido notificada el denunciado. Y si ya fue notificado el denunciado, puede desistir de ella. Luego tenemos lo que es la resolución administrativa. Una vez que concluye lo que es la investigación de la denuncia, lo que hace la Contraloría del Notariado es que emite su opinión colegiada a lo que es la Corte Suprema de Justicia, para que éste emita una resolución definitiva, la cual, una vez que esté firme, será ejecutada por la Contraloría del Notariado con los procedimientos legales pertinentes. Una vez que concluya dicho procedimiento, se archivarán lo que son las diligencias. Luego tenemos lo que es el registro de las sanciones. La Contraloría del Notariado debe llevar un registro personal de lo que son las incidencias de cada notario. Cuando hablamos de incidencias, estamos hablando de los que se producen durante su ejercicio notarial, ya sea para honrar su ejercicio, como hacer premiaciones, o pueden ser también como la amonestación privada, suspensión o cancelación de su exequatur. Luego tenemos la competencia jurisdiccional. En este caso, básicamente a lo que se refiere es que los tribunales del país que conozcan de procesos relacionados con notarios que hayan incurrido en irregularidades deben notificarlo a lo que es la Contraloría del Notariado. Y por último tenemos lo que son los daños y perjuicios. Los notarios serán responsables por los daños y perjuicios cuando sea por negligencia, malicia o ignorancia inexcusable que ocasionaran daños a terceros o a sus otorgantes. Asimismo, el notario que ejerce el notariado, estando inhabilitado, está obligado a indemnizar a los interesados por los daños y perjuicios que ocasionaron si incurrió en dicha responsabilidad. Gracias.